Paseándome por los comentarios de los videos anteriores me llegó una pregunta que sinceramente me llamó poderosamente la atención, la cual decía cuáles eran los humanos que yo consideraba merecedores para pelear en el Ragnarok. Y lejos de hacer simplemente un video diciendo las hazañas de los humanos, aunque algo de esas hazañas tengo que mencionar para darle contexto a mis puntos, lo que quiero hacer es mostrar cuáles hubiesen sido unas buenas rondas con dichos humanos para que hubiesen favorecido a la obra y le hubieran dado un poco más de sustancia. Porque seamos honestos, hay unas cuantas rondas que llegado a cierto punto dan flojera, ni siquiera porque sean malos personajes, sino porque no existe ni un conflicto, ni un contraste de identidad, ni absolutamente nada que ligue a los dos peleadores en algunas de las rondas, y por eso la ronda en general se siente más o menos vacía, cuando la magia de esta obra, a lo largo de todas sus rondas y sus benditas peleas míticas como lo fueron la ronda de Jack contra Hércules, Qin Shi Huang contra Hades, o por ejemplo el Adán contra Zeus, es que tenían ideales muy marcados que chocaban entre sí en dichas rondas. Y sumado al carisma de los personajes, genuinamente te hacía preguntar quién va a ganar a lo largo de toda la bendita pelea. Y habiendo explicado claramente de qué va esta nueva sección, vamos con el primer humano de la bendita lista. Y empezamos fuerte y posiblemente con el más obvio, porque Alejandro Magno sencillamente es un personaje demasiado relevante y demasiado importante en múltiples culturas, y que ni siquiera se le haga mención en el bendito Ragnarok es hasta insultante. No es el conquistador más grande de la historia y no es el imperio más grande que ha existido, porque ese vendrá literalmente en el segundo punto de este video. Pero bueno, este tipo a los 25 años ya estaba rondando en las praderas persas, conquistando absolutamente todo lo que se le interponía. ¿Tienen idea de la bestialidad de conquistas que logró este tipo? O sea, literalmente conquistó lo que virtualmente son 20 países de la actualidad antes de 30 años. Es una jodida locura, por no hablar de su importancia cultural que tuvo en múltiples países de las zonas aledañas, a tal punto de que los griegos lo consideraban hijo de Zeus y los egipcios hijos de Amón. O sea, se dan cuenta de que dos culturas lo consideraban hijo de dioses todopoderosos. Es una barbaridad. Y aún así este tipo no veía simplemente como esclavos a los conquistados, como si los veían por ejemplo los mismos ciudadanos griegos que él trajo, llamándolos bárbaros, sino que él les daba la importancia que merecían e incluso los trataba como personas iguales, cosa que le ocasionó unos cuantos problemas más adelante. Pero sinceramente considero yo que hubiese sido una pareja de combate ideal para Shiva, teniendo en cuenta que su bendita expansión se frenó en la India. Y ustedes saben lo brutal que hubiese sido que este tipo hubiera literalmente salido de las puertas del Hades única y exclusivamente para culminar con su conquista, incluso en la muerte, acabando con el dios patrono de la India. Por no hablar del paralelismo que tendría con el bendito Shiva en esta historia, porque si recuerdan, Shiva representa la conquista y literalmente la unificación de todo su panteón, cosa que es totalmente lo contrario a lo que pasó con Alejandro luego de su muerte, porque lo cruel que fue el destino con el imperio de este tipo es digno de estudio, porque mientras Shiva fue escalando y cambiando literalmente la forma de pensar de todo su panteón, a tal punto de que incluso en el spin-off Indra explica claramente que luego de ver cómo ese tipo, un enfermito del 1 contra 1, pudo alzarse incluso en un panteón tan jodidamente lleno de intrigas y de traiciones como en el hindú, esto simplemente les cambió la vida, haciendo un espejo perfecto con los súbditos de Alejandro, que literalmente horas después de su muerte ya estaban planeando cómo quedarse con todo, mostrando la cara más codiciosa, incluso más cínica y asquerosa del ser humano, literalmente haciendo un espejo perfecto con lo que podría ser la conquista idílica representada en Shiva y la conquista más cínica, cruel e incluso repugnante que puede llegar a tener el ser humano tan solo por llegar a tener un poco de poder. O yo que sé, 1001 razones por las cuales pudiste haber lanzado a este tipo que genuinamente es uno de los humanos más famosos que ha existido y ni siquiera lo pones como un cameo. Es que no puedo. ¿Qué decir de Genghis Khan? Literalmente el mayor conquistador de toda la historia humana. El territorio que conquistó este tipo es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Mis respetos, no sé cómo mierda conquistó todo eso en vida. Por no hablar de la brutalidad y el salvajismo con el cual encaró esas conquistas. Pero es irónico que originalmente este tipo no buscara la expansión a través de la violencia y de hecho abogaba por la paz y por el comercio con sus vecinos.
Pero tan solo por un error de un codicioso de porquería, este tipo se convirtió en uno de los mayores monstruos de la historia humana, acabando ni más ni menos con el 12% de la población humana de ese entonces. Es una barbaridad. Este tipo literalmente provocó una mini era del hielo a causa de sus acciones. O sea, ¿se dan cuenta del impacto que tuvo este tipo en la historia humana en general? Pero bueno, entiendo en el fondo por las razones por las cuales no se le va a hacer mención ni por ya saben qué, considerando que su nieto invadió Japón. Entonces su estirpe, por más que sea, invadió el pueblo de esta gente. Y bueno, con lo orgullosos que son los japoneses, es imposible que literalmente siquiera hagan una mención de este personaje. Pero en lo personal creo que le daría muy buen juego en contra de Apolo. Y antes de que salgan a decirme que la ronda hubiese sido 1000 veces mejor si se hubieran enfrentado a Apolo y Simo, ya lo sé, pero una vez teniendo al personaje y sus motivaciones, teniendo el mejor mensaje de toda la obra como lo es Apolo, en lo personal creo que enfrentarlo contra Gengis Khan hubiese sido perfecto, mostrándonos a Apolo un tipo que literalmente surgió de la nada y se ganó el respeto, la admiración y el amor de todas las personas a su alrededor, tan solo evolucionado y entendiéndose a sí mismo sin tratar de dañar a alguien y sin menospreciar a nadie, en contra de un tipo que entendió por las malas aquella frase de Maquiavelo que dictamina que a veces es mucho mejor ser temido a ser amado, mostrando una cara que en lo personal veo necesaria de la humanidad, que no se está tomando muy en cuenta porque hay que ser realistas, los personajes a estas alturas son demasiado Flanders. Y nos guste o no verlo, muchas veces la historia la forjaron aquellas personas cínicas, crueles y bestiales como en este caso Gengis Khan. Y antes de que alguien lo diga, por favor no empecemos con el tema de que Jack sí era cruel, porque sí lo era, sí lo era, pero es más un antihéroe que otra cosa, nos guste o no. Tampoco es que lo voy a salvar porque sinceramente es un desvividor de gente y ya está. Pero tampoco es un monstruo como por ejemplo podría plasmarse con el bendito Gengis Khan. Y me hubiese encantado una ronda literalmente entre belleza y salvajismo. En lo personal me hubiese encantado una idea así. Aunque tengo que ser realista, luego al tipo se le fue mucho la pinza porque como empezó a ganar y a conquistar sin frenos, el tipo empezó a creer que era un mandato divino conquistar absolutamente a todo lo que se le pusiera enfrente, y quien estaba en contra literalmente estaba en contra de la palabra de Dios. Así que bueno, el tema de Gengis Khan la verdad es muy interesante, pero es como es tan brutal, tan jodido y tan difícil de narrar, porque literalmente este tipo, si se le cantaba, acababa con una ciudad entera, incluidos los animales, gatos y perros. Entonces es muy difícil hablar de este personaje sin que suelten las alarmas, y por eso considero yo que no es tan universal como el mismo Alejandro Magno. Y antes de que salga el típico comentario de que no expusiste esta historia de hermano, no quiero hacer un video de 2 horas de Alejandro Magno y Gengis Khan porque literalmente es lo que me tomaría contar literalmente resumido todo lo que hicieron. Y ya con esto dicho, me gustaría que me dijeran en comentarios cuáles serían humanos o dioses que podrían encajar en esta nueva sección del canal, priorizando más que todo dioses o humanos que encalzarían una buena ronda en contra de los personajes que ya se nos han mostrado hasta la fecha en el bendito récord of Ragnarok. Y si lleguemos rápidamente a la suma de 350 likes en este video, saco la segunda parte con un personaje que en mi opinión es jodidamente épico y está muy infravalorado en la historia humana, el cual fue Arquímedes, que para no hacer el cuento largo hizo un rayo láser en la edad de bronce, una locura. Y si les gustó el video denle like y compartan, que eso me ayudaría muchísimo, los quiero un montón.